Pastor, buenos días. ¿Cómo responder al que dice que la IPUC históricamente salió del movimiento protestante? Bueno, lo que pasa es que las personas le llaman protestante y esa palabra aparece a partir del momento que se da la Reforma. Sí, de Calvino, ¿no? Y de Lutero. Entonces, todo el que no estaba de acuerdo con la Iglesia Católica le llamaban protestante. Claro. Pero no porque la Iglesia Católica fuera la Iglesia Apostólica. No, lo que pasa es que hay un proceso en eso. La Iglesia de Dios, la Iglesia Apostólica, comienza con el ministerio de Jesús y los apóstoles. Hasta el año 350, la Iglesia es el cuerpo de Cristo, es una comunidad diferente a las demás comunidades que habían en el pueblo judío, pues aquellos estaban cimentados bajo los preceptos de la ley. Una vez que llegue el evangelio, que llegue el mensaje de Jesús, la gente que le recibe cambia su comportamiento y, como dice Pablo, o mejor Lucas en el libro de los Hechos, dice que por primera vez le llamaron cristianos en Berea. Entonces se levantó un movimiento cristiano, y ese movimiento cristiano, por cuanto venían del credo en Jesús, va en esa dirección hasta cuando un emperador llamado Constantino quiere tomar el control de ese movimiento importante que iba en contravía del sistema. Y entonces le hace ofertas al cristiano y la iglesia vende sus principios, sus valores, por recibir a cambio unos presuntos beneficios, no persecución, participación en la vida política, participación en la vida social, participación en todos los campos de la sociedad, sin tener ninguna persecución. Y cuando la iglesia se vende, se cambia sus valores por beneficios, entonces el sistema hace que la iglesia sea permeada por el paganismo. Y ahí es donde cobra mucho auge la idolatría, la adoración de la madre y el niño, la adoración de los llamados santos, que todo fue copiado del sistema pagano y hecho sagrado dentro de la nueva religión, a la cual, a causa del sistema liderado por un emperador llamado Constantino, le pusieron por nombre católica, que quiere decir Estado de la Iglesia Universal. Okay. Después de que ese fenómeno se da donde la presunta iglesia entrega todo, es obvio que hubo un remanente del cristianismo que se mantuvo al margen y que fueron mártires. Ya fueron mártires por no acceder a las pretensiones de Constantino y de un grupo mayoritario de los presuntos cristianos que prefirieron los beneficios del sistema que pagar el precio por ser cristianos. Pero aquel pequeño remanente que vivió en silencio, sin contaminarse, siempre estuvo, ha estado y estará, independientemente de todas las circunstancias que se vayan suscitando en el proceso de la vida. Hoy, por ejemplo, hay lugares en el mundo donde hay cristianos que son mártires, que están entregando la vida,
que a nuestros medios no llega la información, pero hay lugares donde hay una persecución contra los cristianos no pequeña, y ellos lo prefieren antes que vender sus valores, entregar sus principios de fe. Entonces, ya después del 1500, ese pequeño grupo que estaba allá, llega un día donde se da la oportunidad de tener una relación íntima con Dios, y entonces vuelve a florecer la iglesia, y desde ese momento le llaman protestantes, no solo a la iglesia de Dios, sino a todos los movimientos que salen de la iglesia católica y que aparecen como alternativas de fe, donde entonces encontramos el sistema luterano, el sistema calvinista, el sistema wesleyano, el sistema metodista, el sistema bautista, y bueno, inclusive una rama de la iglesia católica que se llama anglicana, otra que se llama episcopal, en fin, a todos los que se desprendieron de la iglesia católica después de la Reforma, a todos ellos le llaman protestantes. ¿Por qué? Porque no se acogen a los postulados católicos. Y eso llevó a que fuesen sujeto de persecución, y ya usted habrá leído que se inventó el credo para neutralizar esa tremenda explosión de diferentes maneras de concebir a Dios, la interpretación de la Biblia, el ejercicio de la fe cristiana. Entonces, la Iglesia Católica se inventó la Santa Inquisición, donde todo el que no creyera como ellos, entonces había que acabar con él. Se llamaban herejes a las personas que no creían como decía la Iglesia Católica. A esos movimientos les han llamado protestantes. Entre ellos está la Iglesia del Señor. Y hago esa diferencia, ¿por qué? Porque todas las religiones del mundo llegan a dos grupos. Uno que va por el camino ancho, donde el hombre cabe con todo, y otro que ha decidido seguir a Cristo. Espero que quede claro. Pero a mí sí me queda duda. Ahora pregunto yo. Entonces, según el relato, que esto es un relato histórico, eso quiere decir que la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no viene a ver, la creencia que nosotros tenemos no viene de hace 87 años que tiene la Iglesia, sino que viene desde hace mucho tiempo. La pregunta ahora es, ¿sí? Mi pregunta es, ¿eso quiere decir de que únicamente, porque es una pregunta que hace mucha gente que me la ha hecho, únicamente la Iglesia Pentecostal es la iglesia donde está el verdadero evangelio? A ver, eso de Iglesia Pentecostal Unida es la razón social en Colombia, es la cédula de una persona jurídica que agrupa un número infinito de cristianos. Pero la iglesia en otro país se llama diferente. Sí, señor. Y es la Iglesia del Señor. Ahora, la Iglesia de Dios no viene de ahora 87 años. Nace con la muerte y la resurrección de Jesús. A partir de ahí aparece la iglesia. Jesús habló de ella. San Mateo capítulo 16. Cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces ellos dicen lo que escuchan comentar acerca de Jesús. Luego Jesús le dice a ellos, bueno, eso es lo que dice la gente. Ahora, ¿qué dicen ustedes? Entonces Pedro dice, Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice, bien, Pedro,
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y a ti te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Jesús habló de la iglesia, a la cual le da la esperanza de ser victoriosa sobre el pecado, y no solamente sobre el pecado en la tierra, sino sobre la muerte, cuando les habla acerca de lo que será la resurrección. Ahí comienza la iglesia, y va de una manera sana, tiempo en el cual hay muchos mártires, entre ellos los apóstoles y los que fueron condiscípulos de los apóstoles. Ajá. Esa iglesia se sostuvo fiel hasta que a causa de la persecución aparece una alternativa que le brinda a la iglesia, porque había crecido enormemente, una posibilidad de ejercer su fe, entre comillas, en paz. A cambio de ello, la iglesia tenía que aceptar las propuestas del sistema liderado por Constantino, que es donde la iglesia se corrompe, pierde sus buenas costumbres de fe, y entonces aparece ya el sistema nicolaíta del cual habla Apocalipsis, que tenía que ver con las jerarquías en las iglesias, donde las personas alcanzan unas dignidades tan altas que el pueblo no puede acercarse a ellas. Y entonces aparece el papado, ¿ya? Y ahí ya la iglesia pierde la orientación, el objeto de fe, por darle prelación al bienestar, a la tranquilidad, al estar siendo reconocidos por el Estado, que no es un fenómeno cualquiera, y que hoy la misma iglesia de Dios hoy puede ser permeada, porque muchos cristianos no queremos sufrir la sana doctrina. Entonces estamos dispuestos a cambiar nuestros valores, porque un sistema político nos ofrece beneficios. Entonces, somos pro vida, pero como hay un movimiento político que nos ofrece una universidad gratis, salud gratis, vivienda gratis, el poder del pueblo, entonces los cristianos venden sus valores y terminan como terminó la iglesia primitiva, siendo absorbida por el sistema político. Por eso es que la iglesia tiene que ser celosa y mantenerse al margen de la política, independientemente de la corriente que sea. Hablo la iglesia, que entre otras cosas, gracias a Dios, hasta hoy, la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, a través de sus directrices, cada que hay tiempo electoral, la iglesia emite comunicados por las redes sociales, a través de los medios escritos, a través de los medios audiovisuales, diciendo: la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia no avala ningún movimiento político ni a ningún líder. Los cristianos que quieran hacerlo lo harán a título personal, porque la Constitución les confiere el derecho de elegir y ser elegidos. Pero la iglesia como tal no participa. Y hay severas sanciones para los pastores que promueven la política, porque no es permitido dentro de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y el mensaje de la iglesia es el mensaje de la unidad, de alar todos hacia un mismo sentido, buscando siempre que la gente entienda que la única
esperanza que tenemos los cristianos no reposa en las diferentes posturas políticas, sino en Dios. ¿Está claro?